Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Joelbaid y en este episodio les voy a enseñar un plugin que me encontré que me pareció muy interesante. Y es que este plugin te permite convertir prácticamente cualquier sonido en una atmósfera cinemática que suene con mucha textura, que suene como un pad, que dé bastante ambiente a todas tus producciones o cualquier cosa que sea audiovisual. ¿Te interesa? Y además es gratis. Quédate conmigo a lo largo de todo este video. El plugin del cual estoy hablando se llama PaulX Stretch y es gratuito. Si lo quieren descargar tienen que entrar a la página aquí de sonosaurus.com. Les voy a dejar el link en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado para que lo puedan descargar. Les va a abrir esta página que están viendo actualmente y aquí ustedes pueden seleccionar la plataforma que necesitan para instalarlo. Puede ser en Windows, puede ser en Mac, incluso también viene para Linux, lo cual está bastante bien. Pero realmente aquí lo importante es, vamos a ver la interfaz, los controles y lo que ustedes pueden conseguir con este poderoso plugin. Ya que lo hayan instalado en su software de producción musical, en este caso obviamente vamos a usar FL Studio, lo van a encontrar en la parte de aquí arriba, ¿ok? Pueden encontrarlo entonces aquí, dice Paul Stretch, para que vean lo voy a borrar y voy a volverlo a poner. Y este caso es un plugin de efectos, porque lo que vamos a hacer es cargarle un audio y ese audio lo vamos a transformar. De hecho también lo pueden grabar directamente. Entonces, si ustedes ya tienen un audio, simplemente lo pueden arrastrar y lo sueltan en la parte de aquí abajo. Vamos a ver entonces cómo se compone los controles de la interfaz. En la parte de aquí arriba podemos ver el control que es para grabar. Podemos ver algunas opciones de cómo está trabajando el plugin. Los controles de reproducción para regresar al inicio, para darle play, para estar reproduciendo constantemente lo que hayamos grabado o podemos congelarlo, ¿no? Lo que estemos escuchando. Podemos escuchar lo que estamos grabando y también podemos dejar de, bueno, podemos darle play o stop a aquello que estemos también nosotros exportando. Tenemos algunas otras cosas aquí, como cada uno de estos es una etapa de procesamiento que nosotros podemos hacer y aquí viene también cómo está ordenada la cadena, ¿ok? Y de hecho lo podemos cambiar de orden. Pero vamos a verlo entonces con la práctica para que vean realmente de lo que es capaz este sintetizador. Vamos a tomar, por ejemplo, algo que ya tengamos hecho acá. Por ejemplo, una vocal. Baby. Ok, este audio que dice baby. Baby. Lo voy a arrastrar, lo suelto. Pueden ver aquí está la forma de onda. Y si yo le doy play, baby, tal y como está ahora, baby, lo estamos escuchando y aparentemente está perfectamente normal. Así que vamos a... Ok, por ejemplo aquí, asegúrense de tener el botón de play y este encendido para que esté reproduciendo constantemente y podamos escuchar qué es lo que estamos haciendo. Ahora sí, vamos a empezar por lo interesante. Y estos dos botones son de los más importantes. Vamos a seleccionarlo aquí para encenderlo. Y esto me va a dar la cantidad de tiempo que yo quiero multiplicar la duración. Es decir, vamos a suponer que este archivo de audio durara 1 segundo. Si yo le estoy poniendo aquí el stretch amount por 2, entonces sería ese segundo por 2. Estamos haciendo que dure el doble, 2 segundos. Pero podemos hacer que dure menos. Así que lo reproduzca más rápido. Pero lo extremo es esto. Podemos hacer que dure hasta 1024 veces. Así que un audio que normalmente duraría algo así como 1 segundo. Por ejemplo, aquí así. Dice que dura 2 segundos y cacho. Podemos cambiar también el muestreo, ¿no? La cantidad de muestras. Podemos hacer que dure tanto como, vamos a ponerle ahí al máximo, ahí nos está diciendo que duraría 27 minutos. O sea, imagínense estirar un audio que dura 2 segundos y que dure 27 minutos. Pero, ¿qué es lo que vamos a conseguir con esto? Pues bueno, el sonido se va a ir transformando a lo largo de la reproducción. Por ejemplo, aquí una sílaba va a durar mucho tiempo. Y fácilmente se pueden conseguir estas texturas. Podemos conseguir esto que suena como un pad. Obviamente, como tiene que empezar a procesarlo antes de que lo escuchemos, lleva cierto retraso. Por ejemplo, le voy a dar play y vamos a empezar, por ejemplo, a que reproduzca este pedacito. También con los controles que tenemos aquí podemos seleccionar dónde queremos que el sonido comience a reproducir.
también cuál queremos que sea el final de este sonido. También lo podemos hacer directamente desde acá. Vamos a darle play otra vez. Pero vamos a dejar de trabajar con este audio, vamos a grabar algo nosotros. Por ejemplo, unas notas de piano o un pequeño acorde, lo que ustedes quieran, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, el FLX y vamos a hacer un acorde bastante simple. Vamos a ver que carga esto. Por ejemplo, ese acorde. Entonces lo voy a poner en el canal donde tengo cargado el Paul Stretch, que es el canal 1. Y pueden ver que no estoy escuchando nada. Le tengo que dar clic acá. Si es que quiero escuchar. Que tampoco es que haga falta, ¿no? Entonces le damos ahí, comienza a grabar. Y toqué mis notas, ¿no? Estoy tocando las notas. Le damos y terminó de grabar, ¿no? Vamos a seleccionar este como el principio. Vamos a seleccionar más o menos por acá como el final. Vamos a encenderlo. Voy a mover aquí, por ejemplo, el tamaño del muestreo. Vamos a estirarlo hasta esta cantidad por 90 y le voy a dar play. Voy a darle un poquito más de volumen. Voy a quitarle este nada más para que lo reproduzca una vez, ¿no? Porque también como que se puede ir encimando una sobre otra. Y fíjense, ¿no? Como una nota tan simple como eso, como una nota de piano, lo está convirtiendo en una especie de pad. Y simplemente con los controles nada más de aquí arriba. O sea, no tuve que hacer gran cosa. Ok, no lo voy a hacer tan exagerado para que no tarde mucho en reflejarse los cambios. Okay, ahí está, y vamos a ver qué es lo que hacen los siguientes controles. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbymusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Ahora tenemos aquí la parte de aquí abajo, lo vamos a encender y esto lo que nos va a hacer es que va a tomar algunos de los armónicos y se va a deshacer de ellos y otros los va a conservar. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, que quiero la mayor cantidad de armónicos, que queremos la frecuencia entre los armónicos sea, por ejemplo, no sé, 10 Hz. Ahí está, y pueden ver que se está quedando con estos armónicos, ¿no? De aquí del centro. Podemos cambiar también el tamaño de banda, ¿no? O la resonancia de los armónicos. Podemos hacer que utilice otro algoritmo, el algoritmo gaussiano, para quedarse con otros armónicos. De esa manera podemos seleccionar entonces un espectro, ¿no? Un rango de frecuencias que nos interese. ¿No? Más arriba o más abajo. Vamos a poner más armónicos, pero menos frecuencia. Por ejemplo, ahí. Ok, vamos a seguir haciendo un poco más. Por ejemplo, voy a saltarme este por un momento y vamos a ir a este que dice Frequency Shift. Estos dos plugins ya los hemos visto que hay algunos dedicados dentro de FL Studio, que lo que hace es que a cada uno de los armónicos, es lo que hace el Frequency Shift, le va a subir o bajar en cantidad de hertz. No es lo mismo que el pitch. Ok, por ejemplo, un armónico le sube 200 Hz, es decir que para acá abajo va a significar un cambio muy grande, pero para los de acá arriba el cambio significa muy poco. Y eso hace que suene más metálico. ¿No? Por ejemplo, ahí pueden escuchar eso. Ahora, el pitch shift, esto sí, esto es como cambiar en semitonos. No podemos, por ejemplo, bajarle ahí 24 semitonos o subirle 24 semitonos. Por ejemplo, ahí lo voy a bajar. Voy a cambiar, por ejemplo, un poquito el pitch shift. Le voy a subir el volumen, ¿no? Y escuchen la textura que acabamos de crear. Ok, vamos a seguir transformando esto. Vamos a ponerle aquí esto que dice tonal versus noise. Y se activan estos dos controles. Aquí lo que podemos hacer es que para poder hacer ese stretch tienen que introducir un poquito de ruido blanco. Entonces podemos cambiar qué tanto de ruido queremos meter o qué tanto de lo tonal queremos poner. Okay, y con esto controlamos el ancho de este filtro. Así que para poderlo escuchar voy a apagar todo lo demás. Sí, para que vean, ¿no? De este lado es más tonal. Y de este lado es más como ruido blanco.
¿Ok? De que las frecuencias son tan difusas que empieza a parecer como ruido o como una especie de reverberación. ¿Ok? Eso es lo que hacen estos controles. Y bueno, este es el ancho de qué tanto se puede mover las frecuencias, ¿no? Para conservar o no la tonalidad. Vamos a dejarlo, por ejemplo, más o menos por ahí. Otra vez enciendo esto. Ahora vamos a lo siguiente. Frequency Spread. El Frequency Spread lo que va a hacer es que cada uno de estos armónicos también va a hacer que se lleguen a mover. Si yo le pongo mucho, vamos a ver cómo estas frecuencias se empiezan a convertir como en ruido blanco. O sea, ya no están definidas en un solo lugar, sino que están por todas partes. O sea, se convirtió prácticamente en ruido blanco. Se perdió la tonalidad. Podemos elegir compresión, ¿no? Para que se mantenga más estable. Y como estamos estirando, de repente puede haber algunas zonas que causen clipping, ¿no? Entonces con esto lo podemos mantener bajo control. Podemos seleccionar esto para cortar. Con este cortamos las frecuencias bajas. Como pueden ver, es un filtro que corta muy tajantemente. Y este es el filtro que corta las frecuencias altas. Ok, vamos a dejarlo ahí. Y luego tenemos este que dice Binaural Beats Power. Esto lo que va a hacer es que entre el canal izquierdo y el derecho va a poner ligeras diferencias, como si tuviera dos filtros separados. Y con esto vamos a seleccionar qué tanto se va a estar moviendo ese filtro. Ok, me va a dar cierto movimiento. Si lo pongo aquí es muy lento. Y si lo pongo acá es muy rápido. Tan rápido que se empieza a notar como cierta vibración extraña. Suele funcionar mejor en frecuencias bajas. Okay, y por último aquí tenemos algo interesante, que es la parte de los radios. Voy a apagar otra vez todo. Vamos a ponerlo... Voy a ponerle poco stretch, para que se note un poquito más, ¿no? Que es la nota de piano. Y los radios, lo que podemos hacer es que si queremos remarcar algún armónico en concreto. Por ejemplo, si aquí yo lo bajo, ya no vamos a tener el armónico base. Vamos a encender el efecto. Y podemos seleccionar, por ejemplo, que ahora marque el que está una octava por arriba, ¿no? Multiplicado por 2, multiplicado por 3, multiplicado por 4. O podemos seleccionar nosotros incluso algunas otras frecuencias que sean un múltiplo diferente. Por ejemplo, 1.6666. Vamos a ponerle ahora .777. Aquí estamos, es como si estuviera reproduciendo otra nota, pero en una frecuencia multiplicada por esto. O también lo podemos mover así, ¿no? Manualmente. Pero prefiero poner a números la cantidad exacta, ¿no? Por ejemplo, 1.5 y aquí 1.666, ¿no? Para crear una especie como de acorde o tonalidad. Okay, esto es si quieren usar esta parte del radio. Ya que hayan terminado con todos los ajustes, todo lo que ustedes quieren, ahora sí lo que vamos a hacer es exportarlo. Vamos a encender aquí algunos de los efectos, por ejemplo. Vamos a decir eso, ¿no? Que eso nos gusta. Voy a subirle más el volumen. Y dice que esto va a durar 2 minutos. Me parece bien. Voy a ponerle aquí pausa. Y vamos a seleccionar donde dice renderizar. Aquí nos va a decir a dónde lo va a renderizar. Vamos a darle clic en los 3 botoncitos para poder seleccionar una nueva ubicación. Y le vamos a poner, por ejemplo, aquí nombre, resultado final. Podemos seleccionar cuál va a ser el sample rate. Vamos a dejarle el mismo que tiene el sonido de origen. Vamos a dejarle en 32 bits. Y vamos a ponerle aquí también, si ustedes quieren, ¿no? Pueden poner un número de tiempo máximo. Por ejemplo, aquí 1 hora, ¿no? Y vamos a ponerle en renderizar. Cuando comienza a renderizar, aquí pueden ver la barra de progreso y si la quieren detener, pueden seleccionar con este, ¿no? Digamos que a lo mejor tardó demasiado, entonces le podrían ahí dar stop para que corte el renderizado. Muy bien, aquí nos dio el archivo final. Vamos a regresar a FL Studio para cargarlo dentro del playlist. Y este fue
el archivo que nos generó. Vamos a darle play. Y aquí el resultado, pues bueno, todo va a depender también mucho de la fuente, de lo que ustedes estén alimentando al stretch. Por ejemplo, vamos a cargar algo distinto. Vamos a poner, por ejemplo, si ya cargan algo que ya tenga mucha riqueza armónica desde origen, como por ejemplo unos pads que vayan evolucionando, ¿no? Sobre todo. Por ejemplo, este tiene algo de movimiento. Vamos a cargarlo y vamos a ver todo lo que se puede hacer, ¿no? Vamos a dejar principalmente el stretch, que es lo que transforma más todo. Por ejemplo, estoy bajando la cantidad de muestreo. Vamos a resetear aquí también esto para que reproduzca todo. Por ejemplo, vamos a poner un poco de P Shift. Eso suena más o menos. Un poquito de movimiento binaural. Ahí está. Podríamos marcar a alguno de los armónicos que estén por acá, que nos interese. Vamos a dejar el 1. Y vamos a poner el 2, que sería una octava arriba. Y vamos a poner, por ejemplo, 1.5, que este sería, si no me equivoco, la quinta. Incluso podemos poner por debajo para que haya sub. ¿No? Algo como eso. Pueden hacer sus propios filtros personalizados, aparte del filtro paso bajo y el filtro... el paso abajo y el paso alto. Por ejemplo, aquí Random Rate, lo que ustedes podrían hacer es encender el filtro. Seleccionan una forma de onda. Ustedes pueden inventarse una. Y pueden hacer que se mueva, ¿no? Aquí podemos cambiar el número de bandas. Para que se mueva adelante y atrás. Pueden darle un poquito de offset, ¿no? a ese filtro. Vamos a darle así para que haya menos variación. ¿No? Y eso le puede dar un poco más de movimiento. Si además lo que hagan stretch, luego lo vuelven a pasar o lo empiezan a recortar, pueden conseguir cosas interesantes. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que esto nos gustaría, lo pueden exportar, lo cargan dentro del playlist y pueden empezar a hacer cortes, le pueden empezar a poner reverberación, un phaser, un flanger, y realmente las posibilidades son ilimitadas. De todo lo que pueden hacer con este poderoso sintetizador para crear atmósferas muy fácil, muy rápido para sus canciones. Pueden hacerlo para diseño de sonido, pueden hacerlo para algo que sea cinematográfico. Realmente puede explotar la cabeza de todo lo que pueden hacer con esto. Así que si les gustó, lo pueden descargar. Les vuelvo a dejar el link en la parte de aquí abajo, en la descripción y en el comentario fijado. No olviden dejarme un like, suscribirse y activar la campana de notificaciones. Si les gustó este video, les gustaría ver más plugins locos como este. Por último, estarán escuchando una de mis canciones y nos vemos en la próxima.